Una vez más, hola. Ahora estamos en la tercera sesión, digamos. Y vamos a hablar de el montaje. ¿Cómo llevamos al espacio escénico esta idea que hemos trabajado a partir de la investigación? Lo primero que les voy a decir es que el montaje de un espectáculo circense no es distinto al montaje de una obra de teatro. E incluso muchas de las reglas del teatro se aplican en el circo. ¿Cuáles son? La creación de personajes, los objetivos de estos personajes a lo largo de las 2 horas que puede durar la obra, la curva o el ritmo dramático que atraviesa todo el espectáculo. Es más o menos como el teatro. Acá también nosotros planteamos una situación, llegamos a un conflicto y luego tiene que haber un desenlace. Lógicamente, el lenguaje del circo tiene sus particularidades. El circo no tiene la obligación de contar una historia, pero si quiere hacerlo, no hay problema. Y eso es lo bueno del circo, es por eso que me seduce tanto. Podemos integrar principios del teatro, de la danza, de las artes plásticas, de la música. Los lenguajes en el circo son muchos. Además de las artes escénicas que he mencionado, podríamos sumar o subdividir el circo en otras artes. Por ejemplo, las artes de los malabares, las artes del equilibrio, las artes de la gimnasia aérea, las artes del humor. Todo eso, que son artes en sí mismas, también hay que entenderlas como formas de lenguaje a través del cual vamos a lograr comunicarnos con los espectadores. Puesto así el marco, hablemos entonces de cómo es que en la tarumba montamos un espectáculo circense. Ya tenemos en claro, de antemano, qué es lo que queremos transmitir, qué queremos comunicarle al público, a través de qué personajes, de qué situaciones, de qué imagen. Es importantísima la imagen, la iluminación, el sonido. Entonces, nosotros empezamos el proceso creativo un año antes, por lo menos. Eso no quiere decir que la idea, el libreto, se tenga que escribir un año antes. El libreto tiene que estar listo por lo menos 1 año y medio o más antes. Empezamos ese proceso creativo sabiendo qué es lo que vamos a tocar y cómo vamos a contarlo, con la parte técnica circense. Los artistas tienen que estar preparados. La técnica circense, me refiero a tener solvencia cuando se camina un cable de equilibrio o cuando se hacen los saltos de trapecio a trapecio, etc. Tiene que ser una manera de contar la historia, no tiene que ser el objetivo final. Yo necesito entonces que el artista esté muy bien preparado, como cuando un escritor o un poeta está escribiendo. Ya maneja el lenguaje, ya maneja la escritura. A partir de eso, entonces, lo que sigue es con esa capacidad, ¿qué es lo que nos va a decir? De la misma manera, el artista de circo tiene que conocer, como digo yo, el ABC, la escritura a través de la técnica circense, para luego pensar en qué es lo que va a decir y cómo lo va a decir. Repito, la técnica circense no es el objetivo final, es una herramienta que nos va a permitir contar. Es uno de los lenguajes que nosotros vamos a tomar en cuenta para crear este espectáculo en el espacio. Eso se hace permanentemente. El artista tiene que estar entrenado a nivel técnico. Inmediatamente vemos
a partir del material que nos da el artista, cómo llevamos la idea que estaba en el papel a la escena. Por ejemplo, cómo resolvemos una escena, estoy hablando de gala, en la que podemos asistir a una fiesta patronal en un pueblo imaginario que nosotros ya hemos creado desde el papel. ¿Con qué elementos, cuál de los lenguajes que utiliza el circo se pueden incluir? ¿Cuáles, diría yo? Pensamos, lógicamente, la música, pensamos en la danza y pensamos en el teatro y, por último, aunque no importe el orden, incluimos de la técnica circense la acrobacia sobre caballos. Juntando todos estos lenguajes es que nosotros podemos darle forma a esta escena, a este momento, y a partir de ahí establecer comunicación con los espectadores. No es que simplemente pensamos en que el acróbata está haciendo salto mortal, flea sobre el caballo, sube y baja a la volada mientras el caballo está galopando y con eso es suficiente. No. Eso nos está ayudando a transmitir una idea, al igual que nos ayuda la música, el teatro, como he mencionado, las danzas. Pongo como ejemplo esta escena, sí que la van a poder mirar, porque creo yo que es de las más claras. Por ejemplo, si ustedes aprecian en esta escena, en las imágenes que van a tener, la relación que hay entre el director de la banda musical, de la orquesta que le llamamos, porque lógicamente no solo los personajes tienen nombre e historia, la banda de músicos también tiene un nombre y una historia. Es la banda más representativa de este pueblo imaginario. Es la banda de músicos así, emblema de este pueblo imaginario, y se llama La Digna. Al ponerle el nombre de La Digna, ya de alguna manera le estoy dando elementos a los actores músicos como para que empiecen a hacer una creación de personaje cada uno. Ustedes, decía, van a poder observar un momento en que el director de La Digna tiene un juego, una relación con un personaje que supuestamente se ha pasado de copas en esta fiesta patronal y que pone en problemas su trabajo. El director de La Digna tiene que llamarle la atención, sacarlo, y provocan incluso la reacción de los otros personajes. Ahí, en ese ejemplo, quiero dejar en claro que hay un conflicto, que no solo nos limitamos a un coro de personajes celebrando las acrobacias que están haciendo en el ruedo con el caballo. No. Además de valorar la parte técnica, tenemos que valorar la parte dramática, no solo en el papel, en la pista misma, que es el escenario del circo. Para llegar a eso, hacemos un proceso, como en el teatro, de creación de personajes. Los personajes los creamos a partir de animales, de elementos, de algunas cosas escritas, pueden ser poemas, pueden ser canciones. La motivación es muy amplia. Le planteamos el reto a los actores y ellos tienen que devolvernos una propuesta. A ese reto ellos responden con una propuesta concreta. Mi personaje tiene esta densidad, este peso, esta edad, tiene cierto comportamiento que me hace recordar a un gallo, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que en el teatro, el actor escribe una historia, la historia de su personaje. Cuándo nació, qué gustos tiene, algún problema que tuvo, y eso, ojo, más allá de lo que figura en el libreto.
Al igual que en el teatro, estos personajes se ponen en una situación. Una situación, decía yo hace un momento, que tiene que tener el planteamiento, el conflicto y el desenlace. No solo a lo largo del espectáculo, sino en cada una de las escenas. Y en este caso, en el circo hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque muchas veces los números de circo, que yo les llamo escenas, se mueven independientemente de una idea global de espectáculo. El número de la cuerda floja la contrata este circo ahora y luego pasa a un espectáculo totalmente distinto y el número de circo, entre comillas, no se adapta a la idea general del director. Entonces, es importante que cada escena, le hace cada número de circo, también responda a un planteamiento, a un conflicto y a un desenlace. La suma de todas esas escenas, cuando uno tiene, como en el caso de La Tarumba, un libreto y una idea global de todo el espectáculo, nos tienen que ir contando una historia. En este caso, la historia ya se las había comentado en el video anterior, partió de la llegada de los africanos y los españoles a las costas del Perú. Gala cuenta desde la llegada de los españoles hasta la integración de estas tres culturas y por consiguiente llega hasta el mestizaje y lo que somos ahora como esta nueva cultura, mezcla de una variedad de sangres. Menciono esto porque a la hora de montar nosotros le pusimos mucho cuidado a la evolución de los personajes a lo largo del espectáculo. Jugamos con una doble lectura. Si bien es cierto, los personajes que llegaron se mantienen a lo largo del espectáculo, hay una doble lectura que nos permite a nosotros ver cómo, imaginariamente, ese encuentro de culturas fue procesándose a través de los años hasta llegar al mestizaje actual. Quiere decir que si el personaje empezó ahorita con el español que llegó, de pronto ese mismo personaje, hacia el final del espectáculo, ya está representado a partir de un mestizo con rasgos más españoles. De la misma manera, hemos ido tratando la presencia de los caballos. ¿Y por qué destaco la presencia de los caballos? Porque como ya dije en el primer video, el circo se crea a partir de los caballos. Vamos a mencionar algo. Personalmente me parece muy importante establecer un puente entre un símbolo representativo de la cultura universal del circo como es el caballo y un símbolo de nuestra peruanidad como es el caballo peruano de paso. A lo largo de Gala llegan los caballos como quien bajan recién del barco y uno va viendo cómo primero entran estos caballos a pelo, luego entra un caballo español y finalmente entran los caballos de paso. Y no solo la raza se va transformando, sino los aperos, o sea, las monturas, las bridas, todo lo que llevan los caballos, también se va transformando. Con el ejemplo de los caballos y con lo que mencioné anteriormente sobre la creación de personajes y su evolución histórica, en este caso en el Perú, ¿qué quiero decir? Que al igual que el teatro, en el circo tienen los personajes y el público que ir transformándose. La utopía de un director de teatro es la misma que un director de circo. Llega a ver un espectáculo, el espectador que no tiene idea de qué es lo que va a suceder, de una manera, y sale transformado para mejor.
simplemente no llega y lo ubicamos como un espectador pasivo, porque el circo es interacción. La obra circense llega, digamos, a darse justamente cuando interactúa con el público. He hablado de creación de personajes, he puesto como ejemplo a los caballos y estoy hablando de esa evolución a partir del espectáculo que nos permite utópicamente la transformación del espectador. Ahora, pasa en las otras artes escénicas, al igual que en el circo. Los directores muchas veces no nos atrevemos, como decimos, a meter el hacha cuando alguna escena realmente no aporta a la idea general del espectáculo. Yo he aprendido con los años en que eso es indispensable, tener esa capacidad es fundamental, porque nos dejamos ganar por lo que hemos visto, el esfuerzo que le ha costado al actor, las horas que ha dedicado para luego cortárselo. Bien, eso queda dentro del equipo de creación, el elenco, el director, etc. El público no. Uno tiene que ser muy exigente y muy autocrítico. Me imaginé que esta escena iba a ser de esta manera y me iba a permitir contar esto. Al final no se consiguió. Bueno, entonces, ¿tiene sentido dejarla? Claro que no lo tiene. Y para eso uno tiene que tener bien en claro entonces los objetivos, hacia dónde tiene que llegar cada personaje, hacia dónde tiene que llegar cada escena, hacia qué punto, cuál es el objetivo principal entonces de la historia que estoy contando. ¿Cómo se aprende todo esto? Seguramente hay menos publicaciones sobre circo que las que hay de teatro. Pero el teatro tiene mucho material y no difiere mucho de la creación circense. Yo les recomendaría que revisen algunos libros, por ejemplo, el Manual Mínimo del Actor de Dario Fo. Yo creo que es una Biblia no solo para el actor de teatro, sino para el actor de circo, porque Dario Fo, un estudioso del teatro, estudioso de la comedia del arte italiana y amante del circo. Él reúne un material importantísimo en ese manual que nos da muy buenas pistas de cómo abordar una creación en el teatro y en el circo. En cuanto a los objetivos, hablé de los objetivos refiriéndome a que uno tiene que tener en claro hacia dónde llegar. Pero también hay que hablar de lo que yo llamo el objetivo social del personaje. Ojo con eso. Y voy a poner algunos ejemplos. Un personaje tiene un objetivo que lograr siempre. No sé. Romeo y Julieta querían ser libres para profesarse su amor y querían vivir toda la vida juntos. Mefistófeles quería el alma de Fausto, porque de esa manera iba a ir comprando las almas y le iba a ganar, entre comillas, la partida de póker que se estaba jugando con Dios. Bueno, acá tenemos objetivos generales y objetivos sociales. Tengo, a lo largo del espectáculo, personajes en los que puedo más o menos también graficar cómo es que tienen un objetivo o una aspiración social. Ok, yo tengo que conquistar el amor de este personaje femenino, pero a la vez yo tengo un objetivo más allá del amor de esta mujer que pasa por mi aspiración o mi arribismo o mi altruismo que involucra a una sociedad. Menciono esto porque, tomando lo que comentamos en los videos anteriores,
El circo le debe mucho a la comedia del arte italiana, y la comedia del arte italiana está fundamentada en la rebelión de los cómicos callejeros marginados de la comedia culta que empiezan a desarrollar una manera, digamos, de hacer teatro en las calles. El circo es heredero de esa rebeldía. Entonces no nos quedemos en hacer un montaje bonito y vayamos más bien a través del circo a develar cosas que tienen mucho que ver con nuestra sociedad. El circo italiano tendrá que develar cosas que tienen que ver con la sociedad italiana y así en cada país. No copiemos las cosas de afuera. Investiguemos qué es lo que pasa con nuestra historia a nivel de país, con nuestra historia a nivel de circo. Bueno, retomando. Hemos hablado de la creación de personajes, las situaciones, tanto personajes como situaciones tienen que tener un objetivo claro, un planteamiento, un conflicto y un desenlace. Y estamos hablando o entraríamos a hablar ahora de cómo muchas veces el espectáculo de circo puede incluir las otras artes y contar una historia o no. Lo que sí o sí tiene que pasar es que tiene que emocionar. Y no me refiero a esa emoción porque hay el riesgo de que el trapecista se caiga. No, eso me parecería perverso. Me refiero a que justamente la dramaturgia y el montaje de circo se escribe, entre comillas, a partir del lenguaje de las emociones. ¿Cómo uno puede, de haber provocado la alegría máxima en el espectador, en el segundo siguiente pasar al drama? Y del drama a la sorpresa. Y de la sorpresa a la admiración. Voy a poner otro ejemplo. En Gala, la última escena es una celebración con un baile de zamacuecas, con caballos peruanos de paso. La gente está brindando y de pronto en algún momento suenan unas campanas. A partir de que suenan las campanas, se transforma todo en la escena. Porque las campanas nos dicen que llegó el momento de cerrar la fiesta. Y esa algarabía, esa celebración de pueblo, tiene que mirar de nuevo los quehaceres diarios, volver a la realidad. El público, de pronto, después de esta fiesta, ve que cambian las luces y que los caballos empiezan a desencillarse. Se acabó la fiesta. Y la gente empieza a echar una mirada hacia adentro, actores y público, pero inmediatamente, de pronto, los caballos empiezan a echarse. Y la gente se sorprende. Inmediatamente esos caballos, sin que nadie les diga nada, deciden salir del escenario. Y eso causa una fascinación. ¿Han visto por los estados de ánimo en que una sola escena puede pasar? Algarabía, recogimiento, sorpresa, fascinación. Una sola escena. Eso es importante. Yo le llamo la dramaturgia de emociones. Si uno no se emociona, no va a conseguir emocionar al espectador. Si el público no se emociona, entonces no va a adoptar ese espectáculo como suyo. Porque hay una cosa importante que quiero mencionar. El público se identifica con su circo. No es que uno es un artista genial, hace un espectáculo y ¡wow!, sorprende a la gente. No, el público escoge cuál es su circo porque hay una serie de elementos que lo hacen identificarse, que le hablan de su cultura, de su contexto social, de su historia.
La gente se puede sorprender con un circo de afuera una vez. Ya. Pero se va a casar con un circo toda la vida cuando le siga hablando de sí mismo. Eso es importante. En estos 3 programas, en estos 3 videos, he insistido en que no dejemos de mirar al Perú como fuente creativa, como identidad artística y como la historia de un país y de una cultura con mucha riqueza. No sé qué más podría decirles, sino volver a recomendarles que de la investigación viene la creación, que en el circo cada cosa tiene que tener una razón de ser y de estar, que este es un trabajo creativo porque es un arte. Acá no valen las copias, ni tomar los modelos que han tenido éxito en otros lados. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias y estamos encontrándonos en una próxima oportunidad. Adiós.